Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. Y ya estamos de vuelta de nuestra segunda pausa comercial con don Cristian Fernández, psicólogo deportivo. Volviendo a nuestro tema, yo le quería consultar también cómo se pueden abordar los desafíos emocionales y psicológicos que surgen durante la participación en una rutina de ejercicio físico, Bueno, la que sea. a esto me dedico, Andrés. Este es mi trabajo. Yo como psicólogo deportivo lo que hago, Andrés, es nutrir de estrategias de afrontamiento y herramientas al deportista justamente para cuando las variables psicológicas y emocionales estén desreguladas producto de la competencia o muchas veces previa a la competencia. Recordemos que las exigencias en el deporte competitivo o en una rutina de ejercicios son altamente exigentes y demandantes, y es natural que debido a la demanda y a la exigencia se dispare una respuesta emocional displacentera, ¿cierto? Que termine interfiriendo en el rendimiento de dicho deportista. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Le entregamos un abanico de herramientas al deportista o a la persona que está realizando actividad física para que pueda regular esta respuesta emocional, bajarle el volumen a la intensidad emocional y finalmente se mueva más desde lo placentero sin la necesidad de que se genere esta interferencia. Lo que hacemos acá es trabajar desde la visualización, que son trabajos desde las imaginerías, en donde se le pide al deportista imaginarse en primera persona, utilizando todos los sentidos para poder vivir la situación a la cual se va a enfrentar, porque cuando tú imaginas a lo que te vas a enfrentar, las investigaciones han mostrado que se activan las mismas áreas cerebrales, la corteza motora suplementaria y primaria, que son las que se activan cuando realizan la acción motriz. Entonces, finalmente lo que estás haciendo es fortalecer dichas conexiones neuronales antes de que vivas ese evento. Por ende, estás mucho más preparado. Por otro lado, también trabajamos desde técnicas de la respiración, el mindfulness, ¿cierto? Que hoy ha tomado mucha fuerza, la respiración consciente, la atención plena, relajación progresiva de Jacobson, relajación autógena de Schultz, entre otras técnicas que te permiten ir regulando las respuestas emocionales. Y en relación, Andrés, a los desafíos emocionales, para mí es un tema que me gusta mucho y soy muy crítico además porque estamos insertos en una sociedad muy reprimida emocionalmente. Yo aún recuerdo cuando uno era pequeño, ¿cierto? Y tenía ganas de llorar y te decían, los hombres no lloran. Entonces, nos hemos construido, Andrés, construimos una estructura de personalidad con muchos mecanismos de defensa que nos permitieron no mostrar nuestras emociones y no enfrentarlas. Y a la vez que hay Finalmente, una sociedad muy poco receptiva también. Y no hay por una otro lado, sociedad de acompañamiento ni de solidaridad en ese aspecto. efectivamente, lo que últimamente, y no, no es culpabilizar tampoco, sí, pues yo pudiese decir, bueno, mis padres debiesen haberme dado educación emocional, mis profesores, pero ellos tampoco tenían las herramientas. Entonces nos hemos construido a nivel social desde el reprimir y huir. Le tenemos mucho miedo a las emociones displacenteras y nuestra estructura cognitiva, la biología de nuestro cerebro, nos invita a acercarnos rápidamente al placer. Entonces, estamos predispuestos a buscar placer y a huir del dolor o del sufrimiento. Entonces, yo creo, Andrés, que aquí se vuelve fundamental eh, educar a nivel preescolar o escolar a nuestros jóvenes desde la educación emocional y dejar definitivamente de darle importancia a algunas cosas que finalmente te van a entregar una nota y esa nota queda en el libro y ese libro se va a llenar de polvo por los siglos de los siglos. Es sumamente importante hacer hincapié en este punto, Andrés, porque esto nos va a permitir regular muchas otras respuestas más, no solo a nivel deportivo, que es lo que nos convoca hoy, sino que en cualquier arista de la vida de esa persona. Sí, totalmente. Y yo creo que acá también ayudaría mucho con otro elemento súper importante, que es la alimentación, que también influye mucho en la salud mental. Y yo le quería consultar un poco desde su mirada como profesional del deporte, perdón, de psicología deportiva, ¿cómo ha sido su experiencia con los pacientes? ¿Cómo ellos han abordado esto? ¿Cómo ha sido algo difícil, complejo?
¿Qué resultado ha podido ver? Sí, bueno, yo llevo aproximadamente 5 años dedicándome a la psicología deportiva. He trabajado en equipos de fútbol profesional, y hoy estoy más dedicado a los procesos individuales. Recibo deportistas de todas las áreas, elite, competitivos, formativos, recreacionales, ¿cierto? Y ha sido un desafío que, pese a que la psicología deportiva es una ciencia, que lleva ya más de 40 o 50 años instaurada en nuestro país, creo yo que la pandemia terminó visibilizando la importancia de la salud mental, no solamente en la parte clínica, sino que también en la parte deportiva. Y tenemos el caso muy recordado de Simone Biles, que es esta gimnasta medallista de oro, ¿cierto?, norteamericana, que no sé cuántas medallas de oro había ganado, y finalmente ella en un minuto revienta, dice, tengo que estar bien mentalmente para poder rendir. Y eso termina abriendo la puerta a muchos deportistas a poder asumir, ¿cierto? Y hacerse responsables de su salud mental. Eso es un punto sumamente importante, y desde ahí creo yo que la demanda ha crecido considerablemente, y mis procesos en particular han llegado a buen puerto. No ha sido complejo, todo deportista es un mundo distinto. No hay un plan de trabajo estandarizado que uno diga, esto es lo que hay que hacer tengo que hacer A para llegar a B. Todos son un mundo, todos requieren una mirada completamente distinta, un enfoque completamente distinto, una metodología de trabajo completamente distinta para poder alcanzar los objetivos que ellos también tienen, porque ellos vienen con objetivos. Nosotros lo que hacemos acá es amononarlos de alguna manera, ¿cierto? Y navegar con una carta de navegación. Y dentro de, por ejemplo, si lo separamos en hombres y mujeres, ¿hay alguna diferencia que tienen los efectos de la actividad física en estos dos grupos diferentes? Mira, yo evidencia significativa no he visto. Lo que sí te podría decir, Andrés, es que eh, pese a que el cerebro es una estructura, la conocemos todos como una estructura con funciones determinadas, te aseguro que no existe un cerebro igual a otro. Por ende, la cantidad de actividad física que realice una persona no necesariamente va a obtener los mismos beneficios que su compañero. Son estructuras distintas, son experiencias de vida distintas, es una genética, una epigenética, procesos moleculares distintos, y todos van a responder de distinta manera ante un mismo estímulo, ¿cierto? 20 minutos de actividad física. Hay algunas personas que van a responder mejores que otras, por ejemplo. Ahora bien, en relación a la pregunta hombres y mujeres, lo que yo me atrevería a comentar es que la estructura cerebral termina de madurar aproximadamente, hay autores, son números estimativos, entre los 30 y 32 años termina de madurar el cerebro. Pero en mujeres he visto que se ha mencionado que madura un poco antes, entre los 28 y 29 años, es un poquito antes. Entonces, y es una discusión que yo cuando se lo comentaba a mi pareja me decía, bueno, ahora entiendo por qué ustedes a los 15 años se andaban pegando patadas en el colegio y nosotras estábamos viendo la vida de otra forma, digamos. Puede tener algo de sentido, digamos. Creo que tiene mucho sentido. Sí, sí, sería como algo complementario, digamos, más allá de la actividad física, es como la gran diferencia que yo puedo hacer hoy desde lo que he podido revisar, digamos. Y bueno, dentro de todas las cosas que uno hace, como siempre se dice, los excesos también no, a veces no son muy buenos. Entonces yo le quería preguntar por qué tipo de quizás patología de salud mental se podría desarrollar quizás, porque hay algunos casos también de deportistas que hacen exceso de deporte y eso igual ya es como algo problemático. ¿Y qué costos tiene también para uno como persona, como ser humano? Bueno, claro, hay un autor que se llama José Luis Trejo, que en su libro Cerebro y Ejercicio introduce un concepto que se llama hormesis. Aquí es un poco más denso, pero voy a tratar de ser bien simple para poder explicarlo. La hormesis habla de que al realizar actividad física por un determinado tiempo, a una determinada intensidad, vas a obtener beneficios, sí o sí. Pero cuando pasas ese umbral, y esa es la gran disyuntiva, ¿cuál es el umbral, digamos? Todos tenemos umbrales distintos. Cuando traspasas ese umbral, los beneficios los vas a perder
y aún así, no conforme con la pérdida de beneficios, vas a generar problemas a nivel físico, a nivel cardíaco y a nivel mental. Y esta teoría habla de la U invertida. Es una U, ¿cierto? En donde la campana que va hacia arriba es el estado de bienestar, lo que va hacia la derecha es la intensidad y la frecuencia. Entonces, hay un punto que no sabemos cuál, porque todos somos distintos, insisto, en donde la cantidad de ejercicio físico que realices va a obtener una mejora significativa, pero ese es el límite, como la parte, la colita de arriba de la U. Cuando comienza a descender, porque no te detienes en la realización de la actividad, vas a perder los beneficios. Vas a perder los beneficios y vas a generar problemas. Entonces, es ahí la gran disyuntiva. ¿Cuánto y cuándo, digamos? Es una pregunta que yo creo que la ciencia en algún minuto va a poder responder y hoy por hoy es ensayo y error. Es ir probando a tu cuerpo, ¿cierto? A cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar, a qué intensidad, con qué frecuencia, ¿cierto? E ir jugando un poco con eso y en base a eso acomodas un plan de trabajo en donde te vas a sentir más cómodo finalmente en la propia actividad física, Andrés. Perfecto. Volviendo un poco también a lo que estábamos comentando de los beneficios, ¿puede contribuir la actividad física a lo que es el estrés, por ejemplo, postraumático o a las adicciones, al consumo de sustancias? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. A ver, lo vamos a dividir en estrés postraumático y adicciones. El estrés postraumático es una patología o un estado mental en donde hay una desregulación emocional. En el fondo es eso, es una desregulación emocional o una afección de la salud mental que sufren algunas personas que viven un evento de alta intensidad emocional, como por ejemplo un accidente automovilístico, un asalto, alguna situación que ponga en riesgo la vida de ellos o de alguna otra persona. Los síntomas cardinales del estrés postraumático es revivir posterior a un periodo determinado de tiempo, reviven, ¿cierto? A nivel de la imaginación, a nivel mental, este evento, tienen una hipervigilancia excesiva, todo le puede generar la muerte, ¿cierto? Pese a que las situaciones a veces no son tan riesgosas. Y por último hay un estado emocional displacentero, angustia, miedo excesivo, temor, etc. La actividad física, como bien lo conversamos Andrés, al realizarse de manera paulatina, genera la liberación de neurotransmisores, ¿cierto? Como las endorfinas, dopamina, serotonina, entre otras. Y eso, Andrés, genera un estado de bienestar mental. Al tener un estado de bienestar mental, evidentemente vas a poder salir de la nebulosa emocional displacentera que genera el trastorno de estrés postraumático. Por ende, ¿es beneficioso? Por supuesto que es beneficioso. Ahora bien, vuelvo a una de las preguntas anteriores. Es un complemento, ¿cierto? El trastorno de estrés postraumático se trabaja desde la psicoterapia y desde la psicofarmacología según los síntomas. Pero el abordaje de la actividad física viene muy bien, como un complemento nuevamente a lo que ya se viene haciendo. Y en relación, Andrés, a las adicciones, bueno, aquí es mucho más complejo, dado que, perdón, hay muchas áreas cerebrales involucradas. Hay un cúmulo de áreas cerebrales que se llaman los centros de placer y recompensa. Y es donde las adicciones finalmente toman mucho sentido, cobran mucha fuerza. Este segmento se compone por estructuras subcorticales que están por debajo de la corteza y parten en el área tegmental ventral, utilizan las vías dopaminérgicas, ¿cierto? Hacen como una curva y llegan al núcleo accumbens, que es en la parte central en el problema, en esta estructura del placer, la gratificación y la recompensa. Entonces, cuando se consume alguna sustancia, droga, voy a ser más específico, lo que ocurre es una liberación excesiva de dopamina por las vías dopaminérgicas estimulando el núcleo accumbens. Entonces, ¿qué relación o correlación existe entre el ejercicio físico y la adicción? Por supuesto que el ejercicio físico, vuelvo nuevamente atrás, al liberar cierta cantidad de neurotransmisores
libera también dopamina, no es la misma cantidad, pero en el fondo genera ese estado de bienestar, que es distinto al placer, porque las drogas generan un estado de placer, no de bienestar, digamos. Entonces, contribuyen, por supuesto. Si tú a una persona adicta en su terapia, en su abordaje terapéutico, incorporas la actividad o el ejercicio físico, vas a redireccionar a esa persona, ¿cierto? Le vas a mostrar que hay un método de compensación distinto a lo que él ya ha hecho. Recordemos que los problemas, los trastornos a nivel de la salud mental o de cualquier otra área, no son causales lineales, son multifactoriales. Entonces, no podemos atribuir que por botar un vaso se genera una adicción, por muy simple que parezca la explicación. Hay una historia de vida que a esa persona la llevó a las adicciones. Entonces, en este caminar encontró la droga de alguna manera como la forma de escapar de los estados displacenteros, ¿cierto? Compensó, huyó. Y el deporte genera lo mismo. Entonces, es una estrategia mucho más saludable, evidentemente, porque no genera daño a nivel cerebral, a nivel físico, etc. ¿Es un abordaje terapéutico para una persona con adicciones? Por supuesto que sí, Andrés. Y ahí soy muy afánico. Súper, sí, totalmente de acuerdo que el consumo de sustancias o adicciones en general tiene que ser analizado multifactorialmente y el deporte puede mucho colaborar en trabajar esa adicción. Yéndonos a otro punto que es bastante relevante también en la configuración de la persona, la autoestima. La autoestima también se han visto ciertas vinculaciones con el deporte, de cómo nosotros nos concebimos, nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cómo se da esa relación entre autoestima y deporte? Claro, bueno, la autoestima, Andrés, es la valoración positiva o negativa que hacemos de nosotros mismos en todas las aristas de nuestra vida. Por lo general, y según la valoración que uno tenga sobre uno mismo, la va a acompañar de ciertas emociones, placenteras o displacenteras. Si consideras que eres bueno en algo, Andrés, probablemente va a aumentar tu confianza en ese escenario. Realizar actividad física genera una sensación de aumento de confianza, porque sientes que te puedes desenvolver de mejor manera ante situaciones dificultosas. Hacer actividad física, Andrés, respondiendo un poco a la autoestima, no solo mejora la estética del cuerpo, convengamos que tener un cuerpo acorde a lo que tú sientes que necesitas, evidentemente aumenta la autoestima, pero el deporte, la actividad física no solo es estética, te vuelve más fuerte, te hace más ágil, te vuelve más rápido, te hace más flexible, y eso conlleva a que te sientas más seguro de tus condiciones, no solamente físicas, ¿cierto? No solamente estéticas, sino que vas a poder responder a un cierto abanico de problemas con todos estos atributos que te entregó la realización de actividad física. Por otro lado, y como te mencioné en una de las preguntas, Andrés, realizar actividad física mejora los procesos cognitivos. Hay un mejor rendimiento académico, ¿cierto? O sea que no conforme con el área física, ¿cierto? Que ya te generó una mejora, alimentó la confianza, vas a alimentar tu confianza desde lo académico. Piensa en un adolescente que le va bien, aumenta su confianza, aumenta su autoestima. Definitivamente la actividad física es sinónimo de un aumento de la autoestima en la etapa evolutiva en que se encuentra esa persona, no necesariamente adolescente, niño. Ya estamos en el cierre de nuestro programa. Yo le quería decir si nos pudiese dar quizás algunos tips y también quizás alguna forma de contacto con usted a las personas que estén interesadas quizás en ahondar un poco más lo que es la psicología del deporte. Sí, claro. Eh, no le tengan miedo a la figura del psicólogo. Yo creo que quizás es una frase muy cliché, pero que creo que todavía está instaurada. Nosotros no trabajamos con gente con locura, no trabajamos con gente con una enfermedad, no trabajamos con gente, no sé, de los libros que uno veía, ¿cierto? De los diarios. Sí, trabajamos con personas comunes y corrientes. Evidentemente también hay personas que tienen una dificultad un poco más grande que otras, pero piérdele el temor a la figura del psicólogo. No necesitas, no es necesario sentir un grado de locura para acudir, ya sea clínico, deportivo, educacional, social, etc. ¿Y cómo me puedes contactar? Bueno, les voy a compartir mi número, más 569-6853-9535, ese es mi número de WhatsApp, y yo utilizo Instagram.
Esa es mi red como principal. Y mi Instagram es @neuropsicólogo.deportivo. Ahí me pueden hacer llegar las dudas, consultas, ¿cierto? Y yo los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Perfecto. Muchísimas gracias, don Cristian Hernández Lagos, psicólogo de la actividad física y el deporte, diplomado en neurociencias y especialista en neuropsicología aplicada al deporte y el alto rendimiento. Muchas Así gracias es. por acompañarnos el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Que esté muy bien. A ti, Andrés, que estés muy bien también. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos para el cierre. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.